¿Qué es el hostigamiento sexual en el empleo? La Ley número 17 del 22 de abril del 1988 prohíbe el hostigamiento sexual en el empleo e impone responsabilidades y obligaciones a los patronos. El hostigamiento sexual en el empleo consiste en cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, también requerimientos de favores sexuales y cualquier otra conducta de naturaleza sexual, verbal o física en el ambiente de trabajo. El hostigamiento es una conducta no deseada que te hace sentir incómoda. Puede ser verbal o física, de parte de cualquier persona, jefe o compañeros, que humilla, insulta y desagrada. Se da en cualquier espacio, en la calle, transporte público, escuela, centro de trabajo, etc. Lo que marca la diferencia entre hostigamiento y halago es el agrado o el disgusto con que éste se recibe. Si te gusta la forma en que te mira o te trata, no es hostigamiento. El hostigamiento sexual puede ocurrir de hombre a mujer, de mujer a hombre, de hombre a hombre o de mujer a mujer. Puede pasar desapercibido, pero ahí está. El acoso sexual representa una de las violaciones de los derechos humanos. Afecta su derecho a un ambiente laboral saludable. Cuando empecé a trabajar todo estaba bien, todo era normal, mi jefe me trataba con mucho respeto, pero de pronto empezó a pedirme que me quedara un poco más tarde en la oficina. Bueno, yo lo hacía, pero cuando me quedaba muy tarde empezó a acercarse mucho a mí y me hacía sentir un poco incómoda. Luego empezó a invitarme a salir. Yo trataba de evitar ese tema y me dio a entender que me podía subir el sueldo si yo aceptaba salir con él. El hostigamiento o chantaje sexual típico consiste en la conducta física o de naturaleza sexual realizada por un compañero de trabajo. Las víctimas se ven afectadas con estas conductas que vulneran su dignidad y sus derechos fundamentales. Quiero que me ayudes a revisar esto. Cuando estábamos solos, se acercaba mucho y yo estaba trabajando, se me acercaba y rozaba mi mano, mi espalda o mi hombro, pero bueno, yo me sentía muy incómoda. Luego, cuando se daba cuenta, se alejaba un poco. Yo me alejaba también y trataba de hacer como que si no pasara nada. El acoso sexual se da cuando se promete implícita o explícitamente un trato diferente a cambio de favores sexuales. También se dan casos cuando el acosador amenaza al empleado, exigiéndole que acepte sus proposiciones a cambio de que su situación laboral no se vea afectada. A veces, el acoso sexual se manifiesta muy sutilmente en el ambiente de trabajo. Puede darse en insinuaciones sexuales escritas o verbales, gestos obscenos que resulten insoportables o humillantes para la víctima. Además, los acercamientos corporales, roces u otras conductas físicas que resulten no deseadas por el empleado son formas de hostigamiento sexual. De pronto empezó a contarme chistes obscenos y después siempre lo hacía. A mí eso me incomodaba mucho, pero traté de pasarlo por alto. Luego un día me dijo que vaya a su oficina. Yo pensé que era por una cuestión de trabajo, así que fui. Y me pidió que me acercara a la computadora y ahí habían fotos pornográficas. En el momento en que él me las enseñó, yo me sentí muy incómoda y me molesté y me asusté y le dije que dejara de hacer esas cosas. También es una forma de acoso sexual
el trato ofensivo u hostil por parte del acosador hacia el empleado, si éste muestra rechazo a esta conducta. Él se dio cuenta que yo estaba rechazando sus proposiciones. Entonces empezó a encontrarle muchos defectos a mi trabajo y a hacerme la vida en el trabajo muy difícil. Me trataba de mala manera y encontraba muchísimos defectos en mi trabajo, como si yo no trabajara bien, y eso no es cierto. El acoso sexual es una forma de violencia y discriminación que daña la dignidad del empleado y genera un ambiente hostil que impide desarrollar sus labores con libertad y comodidad. Empecé a sentirme muy mal, no sabía qué hacer porque realmente necesitaba el trabajo. Entonces realmente empecé a sentir muy deprimida, no sabía qué hacer. Cualquiera que sea su situación laboral, tiene derecho a denunciar el acoso sexual del que ha sido víctima. Rechaza y denuncia el hostigamiento sexual. La ley y tu patrono te protegen. ¿Qué debemos hacer? Es importante mantener un diario escrito sobre los actos de hostigamiento. De esa manera, usted tendrá más organizados los hechos al momento de presentar su queja. Usted debe comunicar de forma clara al hostigador que sus acercamientos no son deseados ni aceptados, de ser posible en presencia de testigos. Debe informar el problema a su supervisor y solicitarle que tome acción sobre el asunto para que el hostigamiento cese. La Junta del Centro de Salud Comunal, Dr. José S. Velaval, ha establecido una política muy estricta en contra del hostigamiento sexual. Tenemos el compromiso de que todos nuestros empleados, personal administrativo y visitantes estén en un ambiente agradable y libre de todo tipo de conducta de índole sexual. Cualquier empleado que incurra en dicha práctica se expone a un proceso de acción correctiva que pudiera inclusive conllevar hasta el despido. Procedimiento de querellas. Cualquier empleado que sienta que ha sido objeto de discrimen u hostigamiento sexual en el empleo deberá radicar una querella conforme al siguiente procedimiento. Radicará la querella por escrito a su supervisor inmediato, director de departamento, recursos humanos o director ejecutivo, o directamente a la persona con más alta jerarquía. Si la persona que alega haber sido discriminado bajo la modalidad de hostigamiento sexual presenta su querella de forma verbal, se le solicitará que la radique por escrito. De la persona negarse por temor a represalias o perder su empleo u otra razón, la persona que recibió la querella será responsable de hacer constar la misma mediante informe escrito que indique fecha, hora del reporte, nombre del querellante, lugar de querella y datos específicos. Se orientará al querellante sobre el proceso investigativo, la confidencialidad y sus derechos. Se procederá a hacer una investigación. Una vez culminada dicha investigación y analizando todos los hechos, se tomará la acción pertinente. Recuerde que en el manual del empleado que le fue entregado, usted podrá obtener información más completa sobre la política de hostigamiento sexual y el procedimiento de querellas. En adición, usted podrá pasar en cualquier momento por la Oficina de Recursos Humanos. Con mucho gusto le atenderán. En el Centro de Salud Dr. José S. Velaval, nuestro compromiso es crear una atmósfera libre de intimidación sexual. A la vez, promover unas relaciones y un ambiente de trabajo óptimo, productivo, en el que se respete por parte de todos la dignidad de cada uno de los trabajadores.